Vamos a hacer ahora otra división con un divisor de la forma a por x más b con a distinto de cero. El divisor es un polinomio de primer grado. El objetivo es volver a aplicarle el algoritmo de Ruffini, pero el algoritmo de Ruffini, tal como lo conocemos, tenía un divisor de la forma x menos alfa o x más alfa. El número Ruffini se despejaba a la x, pero acá es distinto porque aquí el coeficiente de x no es un 1, es un número a cualquiera distinto de 0. Entonces vamos a hacer un camino para poder aplicar el algoritmo de Ruffini sin tener que hacer la división tradicional tan extensa de dividir término a término como se hacía para las divisiones en caso general. En este caso lo que vamos a hacer es un pequeño truco, es una trampa, bastante fácil de entender. Y recordamos que la definición de división entera, dividiendo f de x, divisora por x más b, cociente c de x y el resto es r. A r no le puse r de x porque el resto siempre, cuando hay resto, puede ser siempre es de grado menor que el grado del divisor o el resto es el polinomio nulo. Como este polinomio es un polinomio de primer grado, el resto necesariamente es de grado menor que 1 o es el polinomio nulo. Pero grado menor que 1 es grado 0. Si es un número distinto de 0, el resto es un número distinto de 0. Si el resto fuera 0, sería un polinomio que tiene como único coeficiente el número 0 y entonces es el polinomio nulo y sería exactamente divisible. En este caso, no sé si es o no, porque es una demostración teórica, así que R es un número real, un solo número, no tiene variable X a la vista, está X elevado a la 0. Bien, la estrategia es sencilla, se trata de expresar este número para que aparezca la forma estructural de Ruffini, o sea, X más algo o X menos algo. Para eso lo que hacemos es poner el número A de factor común. Aquí es un factor común inventado, no está. Lo podemos hacer y hacemos así. A por, para no alterar el resultado, x más b sobre a. Si multiplicamos a por x más b sobre a, obtenemos a por x más b. A ver, a por x, sí, y luego a por b sobre a, las a se simplifican y nos queda b. Luego nos quedaría c de x, que es el polinomio cociente, más el resto. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora vamos a utilizar la propiedad conmutativa y el número a se lo ponemos aquí. Así que nos queda x más b sobre a multiplicado por a por c de x más r. Este esquema que acabo de escribir se adecua a esta situación. Siempre sigue siendo f de x, ¿no? Se adecua a esta situación. F de x dividido x más b sobre a me da por cociente a por c de x y el resto sigue siendo r, no cambia. Es decir, cuando hacemos esta división, que la podemos hacer usando el algoritmo de Ruffini, el cociente que vamos a obtener no es el cociente que estamos buscando, que es ese, el c de x. Nos va a quedar multiplicado por c de x. Entonces, para hallar el verdadero cociente de la división, tenemos que hacer la división con Ruffini y al cociente que obtuvimos lo dividimos entre el número a. El resto no cambia. Eso lo escribo para registrar el dato porque esto es una demostración de cómo se obtiene y tiene que quedar guardado porque aparece muy a menudo este tipo de divisiones. Entonces, para dividir al polinomio
f de x entre a por x más b, dividimos entre x más b sobre a, acá con el algoritmo de Ruffini, y al cociente obtenido lo dividimos entre a. El resto no cambia. El resto es el mismo, o sea que el resto no lo tenemos que dividir. Solamente vamos a dividir al polinomio cociente. Un ejemplo para practicarnos en esto. Dice así el ejemplo. Acá tengo un ejemplo escrito. Dice así. Hallar cociente y resto de la división del polinomio hallar cociente y resto de la división de f de x igual a 4x cubo menos 10x cuadrado más 6x más 13 entre 2x menos 1. Bueno, lo que hay que hacer es lo que dice allí, textual. Primero hacemos 2x menos 1 igual a 0. De ahí despejamos el valor del número Ruffini, x igual a 1/2. El número a es 2. Para recordar entre qué número vamos a dividir el polinomio cociente que obtuvimos. Vamos a hacer la división con el algoritmo de Ruffini. Como siempre, en forma ordenada, los coeficientes de los términos en orden mayor exponente a menor exponente. Más 13 no hace falta escribirlo. El esquema Ruffini, ya sabemos cómo funciona. Esquema cerrado. Y este tapado, este tapado, este tapado. El 4 textual como era 4 sigue así, el coeficiente principal no cambia. El número Ruffini, una vez el divisor, el número Ruffini es un medio, es la raíz del polinomio divisor. La raíz de este polinomio divisor es el número que ponemos acá. Y ahora hacemos 1/2 por 4, 2, menos 10 más 2, menos 8. 1/2 por menos 8, perdón, puse 6x, no corresponde, tenía que haber puesto solo un 6. Copiando lo textual me distraje. 6 solamente van los coeficientes en la columna superior. Solamente los coeficientes. 1/2 por menos 8, menos 4. Y 6 menos 4, el número 2. 1/2 por 2, 1. Y 13 más 1, resultado 14. Bien. Ahora tenemos el divisor, sigue siendo x menos 1/2. Ponemos 1/2, pero el divisor es x menos 1/2. Borramos. Y tenemos que el cociente obtenido lo dividimos entre a. Bien, el cociente obtenido es todo este. 4x cuadrado menos 8x más 2. El resto, que es este, no cambia. Así que para hacer el resultado de la división pedida,
tenemos el cociente Ruffini está multiplicado por 2. Entonces el verdadero cociente c de x es 4x cuadrado menos 8x más 2 dividido 2. El a. Lo dividimos entre a. Y dividir entre 2 a un polinomio es dividir cada coeficiente entre el número denominador. Así que es 2x cuadrado menos 4x más 1. Ese es el cociente verdadero de la división pedida. Y el resto es el mismo, es decir, resto 14. Borro aquí. Y el resto es el número 14. Así que la respuesta del ejercicio es el cociente 2x cuadrado menos 4x más 1. Resto el número 14. El polinomio no fue divisible entre 2x menos 1. No era, porque el resto es distinto de 0. Si el resto es 0, es divisible, pero como no es 0, no. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que está bien hecha la división? Verificando. Así que verificar significa comprobar que está bien hecho. Es decir, si todo está bien, debe pasar que f de x, verifico, que es 4x cubo menos 10x cuadrado más 6x más 13 va a ser igual a el divisor, que es 2x menos 1 multiplicado por el cociente 2x cuadrado menos 4x más 1 más 14. Divisor, cociente, resto. Entonces, hacemos las cuentas, que no voy a hacer porque no... Supongo que quien está escuchando esto lo entiende bien. Hago el desarrollo de este polinomio, le sumo el resultado 14 y eso me va a generar el mismo polinomio que está escrito aquí. Cuando se pruebe esto, ya está. Esta es la operación, debo demostrar que este es este. Una vez que demuestro que son iguales, verifico que la cuenta está bien hecha y con eso garantizo que no nos hemos equivocado.